Otra de las operaciones que pueden realizarse entre complejos en su forma polar es la división de complejos, ¿no? La división en forma polar. En un video anterior pudimos ver cómo realizar la multiplicación de números complejos en su forma polar y ahora vamos a dedicar estos minutos a analizar la división, que, entre otras cosas, es muy similar a la multiplicación. La diferencia es que en vez de multiplicar vamos a dividir y en vez de sumar vamos a restar. Veamos entonces de qué se trata. Si tenemos dos complejos, z1 igual a r, vamos a llamarle r sub alfa, y tenemos un z2 igual a un... a ver, vamos a identificar bien. A r vamos a llamarlo módulo de z1 sub alfa 1, y a z2 vamos a llamarlo módulo de z2 sub alfa 2. Ahora sí, entre estos dos números complejos buscamos su división, z1 dividido z2. Recordamos que en su forma binómica tendríamos que hacer realmente bastantes cálculos, multiplicando por el conjugado, buscar el conjugado anteriormente, pero vamos a ver que es mucho más sencillo en forma polar. Lo que nos definiría es lo siguiente. El módulo de este resultado de esta división va a ser la división entre los módulos de ambos complejos. Y el ángulo va a ser la resta entre los ángulos. Claro que para realizar esta división, el vector divisor, o el del denominador, tiene que ser un vector no nulo, o un complejo no nulo. Recordemos que los números complejos se relacionaban con los vectores en su forma gráfica. Y si dividimos por cero, estamos frente a un error grave de la matemática. De esta forma definimos la división de números complejos en forma polar. Veamos algunos ejemplos prácticos para familiarizarnos un poco más. Supongamos que tenemos un vector z sub 1 igual a, digamos, 8, 302 grados. Y tenemos un vector 2, o z2, o un complejo z2, que es igual a 6, 35 grados. De esta forma queremos definir la división entre z1 y z2. Por lo tanto, el módulo de nuestro complejo, de nuestro vector, va a ser 8 sobre 6, mientras que el ángulo va a ser 302 grados menos 35 grados. De esta forma vamos a tener 8, nos queda el número 4 y acá nos queda el número 3, es decir, vamos a tener 4 tercios y el ángulo nos va a quedar en 267 grados. Es decir, el método es muy sencillo y fácil de recordar, es dividir los módulos y restar los argumentos. Pero veamos, antes de seguir trabajando con esto, veamos algunas particularidades o algunas diferencias que podemos encontrar entre la multiplicación de polares y la división. Y esta multiplicación, esta división o estas particularidades la vamos a encontrar tanto en la forma binómica como en la forma polar. ¿Pero por qué lo quiero remarcar acá? Bueno, básicamente porque por la similitud que existe entre la multiplicación y la división. Decimos, bueno, restar, dividir, multiplicar o sumar. Pero no. Vemos que mientras la multiplicación de números complejos es conmutativa, es decir, z sub 1 por z sub 2 es igual a z sub 2 por z sub 1. Es decir, es conmutativa. No podemos afirmar lo mismo de la división. Z sub 1
dividido z sub 2 es distinto a z sub 2 dividido z sub 1. Y esto lo podemos ver claramente. Analicemos, por ejemplo, un vector z sub 1 que sea igual a 4, 45 grados, y un vector o un complejo z sub 2 igual a 2, 15 grados. Tendríamos que la división entre ellos dos, z sub 1 dividido z sub 2, va a ser igual a 4 dividido 2 sub 45 grados menos 15 grados. Por lo tanto nos queda 2, 30 grados. Y si realizamos la forma conmutada o la forma inversa, veríamos que z sub 2 dividido z sub 1 es igual a 2 sobre 4 sub 15 menos 45. Y esto es igual a 1 medio sub menos 30 grados. Es decir, dos complejos o dos vectores en su forma gráfica totalmente distintos. Analicémoslos y veamos esta particularidad que se presenta cuando tenemos un ángulo negativo. Aprovechemos esta ocasión. Vemos que mientras el primero, vamos a graficarlos, tenemos los ejes, el eje imaginario y el eje real. Veamos que el primero, 2, 30 grados, si marcamos un ángulo de 30 grados, tendríamos algo similar a esto. Mientras que el vector tendría que ser de 2 unidades de largo. Supongamos que tenemos 2 unidades ahí. Mide 2. Mientras que el segundo, a ver, veamos esto nuevamente, o vamos a hacerlos en el mismo eje para compararlos de mejor manera. Vamos a tener, bueno, este es z sub 1 dividido z sub 2, y en el otro caso vamos a tener, a ver con otro color, vamos a usar el verde, vamos a tener que un ángulo de menos 30 grados va a ser este ángulo, y el vector asociado al complejo va a ser este, que es un medio, algo mucho más pequeño que el anterior. Este es el vector entonces z sub 2 dividido z sub 1. Ahora bien, este ángulo de menos 30 grados, para no expresarlo en su forma negativa, podríamos representarlo como el ángulo este, que es igual a, vamos a poner un medio, 330 grados. Es decir, es el mismo ángulo. O a los hechos de calcular seno y coseno, nos da el mismo resultado. Por lo tanto, vemos claramente las diferencias. Y otra cuestión importante es, o que analizamos en este video, es esto de cuando tenemos el ángulo negativo, que podemos resolverlo como menos 30 grados más 360 grados, es decir, dar toda una vuelta para llegar otra vez, y nos da como resultado 330 grados. Y veamos qué pasa cuando tenemos algo similar en las multiplicaciones. Borremos esto y veamos qué pasa. Vamos a borrar. Supongamos que tenemos un z sub 1 igual 2, 300 grados, y un z sub 2 igual a 4, 95 grados. Esto sería z sub 1 por z sub 2 igual 2 por 4, 300 grados más 95 grados. Esto es igual a 8, 395 grados. Pero analicemos que es un ángulo de 395 grados. Nuevamente eje imaginario, eje real, y analicémoslo. Olvidémonos un momento por la escala del módulo de 8.
Y veamos 395 grados. Una vuelta entera es 360 grados. Por lo tanto, que si a 360 le sumamos 35 grados más, algo por acá, tendríamos un ángulo de 395 grados. Y el vector asociado al número complejo pasaría por acá. Pero este vector, o este ángulo de 395 grados, es equivalente al ángulo este. Es decir, estamos dando una vuelta más, es algo que no viene al caso. Por lo tanto, decir de 395 grados es igual a 35 grados. Por lo tanto, podemos expresar esto como 8,35 grados. Son exactamente el mismo número complejo.